tal? ¿Cómo estás? Bendecido, Padre. Qué bueno. Estamos iniciando un nuevo día de reflexión. Ya la segunda semana de Adviento. Eso significa que ya estamos prácticamente a la mitad del camino que nos lleva a la Navidad. Y con un plus, que es el día lunes, día de la Inmaculada Concepción. Un poquito más adelante, el día 12, Nuestra Señora de Guadalupe. De la Inmaculada me voy a encargar yo, de Guadalupe creo que hay otra gente que vendrá en su momento. Pero vamos a saludar primero a quienes dan sentido a que es la audiencia, y a los auspiciantes. Claro que sí, queridos amigos. Les mandamos un cálido saludo a través de la 103.7 de la FM Río, la radio de Agrupá en Alma de Barrio. Bueno, quien les habla, Suyi Medina, hoy acompañándole a nuestro queridísimo párroco de Fátima, Héctor Arrúa. Y vamos a ver qué tema de reflexión nos trae para el día de hoy. Y de esta manera arrancamos Alma de Barrio, mandándole un cálido saludo también al dueño de esta radio, Juan Ramón Pereira, gracias por el espacio. También a CTV Canal 4 de Garupá, 22.2, gracias por la posibilidad de salir también a través de la pantalla. Salimos en vivo y en directo de 11 a 12 y se repite nuevamente a las 19 horas el programa, así que muchas gracias por el espacio. También un saludo enorme y un saludo a nuestra directora, Cuni Fernández, y a Camilo también, nuestro operador ahí que está del otro lado, atento a todos los detalles. Y bueno, y cómo no saludar a nuestros auspiciantes, a nuestros amigos que confían en nosotros, Ferretería Americana, a don Eduardo, un saludo enorme, Taller JR, Mecánica Pesada, Walter, Complejo La Escondida también, mandamos un saludo enorme ahí para todas las chicas que están trabajando. También a La Ruta de la Carne, un saludo enorme. Y cómo no saludar también a Garupá Propiedades, que son líderes en lotes, un saludo enorme. Y hechos los saluditos, bueno, le cedemos la palabra al conductor de hoy, el padre Héctor Arrúa. Bien, el segundo domingo de Adviento nos presenta siempre la figura descollante, es San Juan Bautista. Y ahora nosotros vamos a meternos con él en el desierto, pero para meternos en el desierto, qué mejor que apelar a un chamamecito de los clásicos que por el camino del Arenal nos va llevando al encuentro con la palabra de Dios. Pasaron años y no te olvido, y
vives en mi mente, lo mismo o más que ayer. Si hasta las auroras me traen recuerdo de aquella tarde que yo te juré volver. Cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada en la tranquera de tu rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos ya escuchaba la costoja de mi montado, con aperos chateados, escarciando al llegar. Qué chamamé, por Dios. Por lo menos 60 años y cada vez suena más lindo, cada vez se vuelve más expresivo. Esto realmente es arte, esto es cultura. Y según me enseñaron mis profesores, que la vida se define de dos maneras, si cabe la expresión la vida. Lo que no es natura, lo que no es obra de la naturaleza, es cultura. Es la creación humana. Por eso la cultura no es solamente la creación musical de algo, la creación literaria, sino cultura también es cómo cocinamos, cómo agarramos los cubiertos, en fin. Hay cosas que son necesarias y eso son propios de la naturaleza. Ahora, ¿cómo lo abordamos esto? Eso ya es cultura. Por ejemplo, comer es una necesidad, eso es natura. Ahora, vamos a comer un asadito, eso ya es nuestro. Los chinos te van a decir, bueno, vamos a comer un arroz al espiedo, qué sé yo. Pero en esto de la cultura también forma parte de lo que es la literatura. Y Dios eligió esta parte de la cultura para hablarnos a nosotros. Por eso, la palabra de Dios quedó registrada de una vez y para siempre en un escrito. Este escrito que vamos a leer pertenece al Evangelio de San Mateo, un escrito más o menos allá por los años 80, mejor dicho, por los años 80 del primer siglo. Antes de escuchar la lectura, quiero decirle algo, ya que hizo propicio de la canción, hizo propicio del chamamecito. Los vecinos le encantan la musicalización que y le proponen un día de chamamé. Bueno. Con Héctor Arruga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para eso, para hacer un chamamecito, eso no cuesta tanto. Ahí está el compromiso, esto es Alma de Barrio, lo tengo que transmitir el mensaje. De hecho, bueno, tenemos que definir algunas cosas después con Camilo y con otra gente, pero para el día 20 de diciembre, como los pesebres vivientes se van a hacer en las distintas capillas, lo que estamos queriendo hacer en Fátima es una serenata al niño, donde los cantores, los bailadores, los poetas puedan venir a expresarse. Eso a veces se deja un poco librado de la espontaneidad, otras veces se hace un libreto. Yo soy partidario siempre de los libretos que lleven un orden y después, bueno, ahí ya uno se vuelve flexible, pero siempre es bueno tener una columna vertebral para esto. Qué lindo. Así que los que se quieran sumar, excelente, que vengan nomás. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería
el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. Él echa ya está puesta a la raíz de los árboles. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarles las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego de inextinguible. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para los que pueden ver desde el monitor, vamos a hacer un gesto sensible. Esto es la Biblia. Lo que me queda a la mano derecha y a la izquierda de ustedes, ven que es mucho más grueso. Es el Antiguo Testamento. Lo que queda en el otro margen es el Nuevo. ¿Qué va a ser ahora o qué pasa con la predicación de Juan el Bautista? Se cierra el Antiguo Testamento porque se abre el nuevo y definitivo. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Con Juan el Bautista se cerró la profecía veterotestamentaria, así se llama. Suena una palabra rara, pero por ahí el pariente, la palabra veterano, viene de la expresión vetero, del antiguo. Uh-huh. Dice el texto, por aquellos días. No hay una referencia, fue tal día. ¿A qué días se está refiriendo? Puede ser unos meses, unos años antes que Jesús inicie su vida pública. Acá no podemos ser rigurosos con establecer esto aconteció tal día, porque si nosotros cotejamos cronológicamente hablando, Juan es pocos meses mayor que Jesús si nos atenemos rigurosamente a lo que dice San Lucas en el Evangelio. Uh-huh. Pero, y que la edad en la que los profetas se
salían a la palestra eran más o menos alrededor de los 30 años, o sea que por ahí andaban. Lo cierto es que está queriendo mencionar la inminencia de la irrupción de Dios en la persona de Jesús. Y dice que se presentó proclamando, levantando la voz, usando un modo que todo el mundo pueda escucharlo. Y dice el lugar, el desierto de Judea. Entonces uno se pregunta, estaba tan loco este muchacho que se fue a gritar al desierto. Perdón. Perdón. Yo que soy tan... Por ahí lo que nos están escuchando a través de la emisora, bueno, justo el padre recibió una llamada porque tiene muchas actividades nuestro padre. No, y no apagué. Retomo. Uno dice, sería tan loco este hombre que en vez de irse al templo de Jerusalén donde estaba el conglomerado de la gente, se va al desierto. El desierto es un lugar simbólico. Es la ausencia de vida. Es el modo de vivir de una forma tan disoluta, tan a la ligera o tan cerrada que es necesario un cambio. Y en esa ausencia de vida se alza la voz de Dios por medio de San Juan Bautista, llamando a un cambio, llamando a la conversión. Conviértanse. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. San Mateo era un judío de pura cepa y habla del reino de los cielos, no del reino de Dios como habla Marcos. Marcos ya era más, le escribía a los romanos, era un tipo más abierto, pero San Mateo, un judío como era, nombrar a Dios, ni por más que se refiriese al reino de, no le cabía dentro de su ideario espiritual. Por eso habla del reino de los cielos. Y se va a definir, yo soy la voz que clama en el desierto. Va a usar una expresión de Isaías. Va a encomillar lo que Isaías en su profecía 700 años antes estaba aludiendo. Este es el momento, yo soy la persona a la cual se refirió Isaías. Una voz clama en el desierto. Y va a decir uno por uno cuáles son los pasos que se deben dar en la conversión, cómo uno debe preparar el corazón, cómo la aridez del corazón tiene que experimentar los pasos que debe ir dando para volverse un vergel. Primero, preparen el camino del Señor. Si uno quiere llegar a un lugar, lo primero que debe saber es cómo hacerlo, por dónde ir y cómo ir. Acá hay que convertirse, porque el reino de los cielos está cerca, pero hay que ir hacia Él, como Él está viniendo a nosotros. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Aquello que es tuerto, enderécenlo. Aquellos recodos que hacen difícil la vida, que hacen difícil caminar por ellos, hay que enderezarlo.
o hay que ensancharlo. Y acá, qué sé yo, uno se va más hacia la zona del interior de Misiones y uno ve que los caminos de sierra se vuelven difíciles y que hay que ir con cuidado y hay que saber cómo manejarse en eso. Después, el evangelista le va a presentar a Juan cómo él se presentaba frente a la gente. Dice, Juan usaba un vestido, bueno, estoy siguiendo otra traducción, hecho con pelo de camello y un cinturón de cuero atado a la cintura. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Este es un profeta. Este es alguien que está diciendo palabra que viene de Dios. Está diciendo palabra de Dios. Y va a marcar la austeridad de la vida. Dice, solamente comía miel y langostas. Hay una aplicación técnica acá al grupo que pertenecía a Juan el Bautista, que se llamaban los esenios, que eran muy, muy rigurosos en la forma de vivir. Era una ascética durísima. Y Juan pertenecía a este grupo. Y dice, acudían a él de Jerusalén y de toda Judea. Acudían a él de Posadas y de todo Misiones. De Candelaria. No, Candelaria eso ya está por encima de Juan el Bautista. Pero a propósito, la Candelaria, en realidad, la luz no es ella, es el niño. Es Jesús, luz del mundo. Sí. Dice, acudían a él de toda la región, y era para hacerse bautizar por él, y confesaban los pecados. Esto no lo inventó Juan el Bautista, esto ya habían grupos que hacían esto. Pero aquí va a tener un sentido diferente. Va a tener un sentido de preparación para algo nuevo, para algo que se va a empezar a dar sin precedente y de una vez y para siempre. Y dice, pero viendo que venían fariseos, los fariseos, ya hablábamos varias veces, eran un grupo que se creían, se llamaba, bueno, fariseo significa separado, y ellos se creían una élite por encima de cualquier otro. Dice, venían fariseos y venían saduceos. Los saduceos eran la contraparte de los fariseos. Ninguno de los dos grupos eran tan puros como para hacerse una estampita, ni tampoco tan desgraciados como para condenarlo al infierno a ambos, pero tenían lo suyo. Los saduceos eran un grupo más bicho políticamente hablando. De hecho, muchos de la casta sacerdotal y de poder pertenecían al grupo de los saduceos. Es decir, eran bichos, sabían cómo negociar la cosa públicamente y por debajo ni que hablar. Dice, estos dos grupos se acercaron a Juan el Bautista. Y fíjense que Juan el Bautista, conociendo el paño,
conociendo la pasta de uno y de otro grupo, no le va a decir, miren, ustedes los fariseos son gente que ayunan, que dan diezmo, y ustedes lo... No. A uno y a otro le dice raza de víboras. A uno y a otro le pega durísimo. Raza de víboras. ¿Quién le ha enseñado a huir de la ira de Dios? Está usando una categoría muy propia del Antiguo Testamento. Esto ya allí está tocando a su fin. Den frutos de conversión. La conversión no es ponerse de rodilla y golpearse el pecho. La conversión demanda un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Nosotros estamos grabando este programa para mañana, pero hoy jueves leemos en el Evangelio: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La conversión es un compromiso, es una actitud de vida de todos los días y que debe estar en evidencias. Deben haber frutos claros y distintos. Y después de decirle den frutos de conversión, y no crean que basta con decir somos hijos de Abraham. Muchas veces nosotros presumimos de cosas. Hoy nosotros estamos en el mundo de la cultura de las fotos. Y se fue a buscar se decía ahora en las noticias nacionales de que Chique Tapia fue a buscar una foto con Messi. ¿Y qué cambia eso? La foto, bueno, una foto ya, que puede evocar un momento, pero hasta ahí. Den frutos de conversión, no creen que basta con decir somos hijos de Abraham, porque les digo, Dios puede sacar de las piedras, hijos de Abraham. Dios de la no vida puede sacar seres humanos con corazón, seres humanos con sentimiento. Cuando aparecen la expresión hijo de Abraham, lo que está diciendo es un ser humano. Cuando Jesús se refiere a Zaqueo y dice también, este es un hijo de Abraham, está diciendo, este es un ser humano. Y como ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y continúa. Y el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Aquí se produce lo que dije al comienzo. Todo el Antiguo Testamento era muy duro. Hacha, 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 hacha. Lo que no, afuera. Sin embargo, viene Jesús y va a cambiar la mentalidad. Aquella parábola de la higuera pone en crisis esto. Cuando pasa el dueño del árbol y ve que no da fruto, y dice, bueno, ya hay que ponerle el hacha porque no da fruto. Pero aparece ahí otro, posiblemente un empleado, y le dice, no, señor, tranquilo,
aguanta, yo lo voy a abonar. Y si el año que viene no da fruto, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero ves cómo esto aquí está tocando a su fin, porque lo nuevo ya está llegando. ¿Y qué es lo nuevo? Yo bautizo con agua, pero viene alguien que es más grande que yo. Yo bautizo con agua, dice esta traducción, como señal de conversión. Pero el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo es de redención, es de salvación, trasciende totalmente. Y de eso, Juan el Bautista es... Ah, sí, por favor. Es muy consciente. Y en esto tenemos que ser muy claros, más en los días que estamos viviendo en que se usan mucho algunos símbolos que por ahí pueden hasta resultar de marketing, pero más allá de lo visible hay algo que es sensible, y es lo que Juan el Bautista quiere resaltar. Juan el Bautista señala, yo uso un elemento que es visible, el agua, pero aquel que viene detrás de mí, que es mucho más poderoso que yo, y que yo ni siquiera puedo estar a la altura de sus zapatos, él va a bautizar con algo sensible y no visible. ¿Quién vio al Espíritu Santo? Si alguno lo vio, bendito sea Dios. Pero el Espíritu Santo es algo que está en nosotros, que nos da vida, que nos motiva, que nos consuela, que nos alienta, en fin. Pero no es algo evidente, no es algo que vos lo puedas ver como lo es el agua. Y dice al final, en su mano tiene, acá habla de esta traducción, habla del bieldo, en su mano tiene el machete para cortar todo aquello que no produce fruto. Evidente, vino Jesús y la cosa no fue así. Nunca cortó a nadie. Nunca apartó a nadie. A todos acogió. Es más, a aquellos que por ahí, o aquellas, que por ahí había que talarlo de raíz, Él los acogía. Este come con publicanos y pecadores. Este amigo de las prostitutas. ¿Ven cómo esto que dice Juan el Bautista, con la llegada de Jesús, fue un cierre y una apertura a la gracia de Dios? Lo que hasta Juan el Bautista fue temor de Dios, desde Jesús en lo adelante, es el amor de Dios. ¿Ven cómo esto cambia? En unos años pasados, cuando
tuve la gracia de trabajar con un equipo que se dedicó a adaptar algunos textos. Yo, que era el que no tenía títulos, sugería que donde aparecía la palabra temor en el Antiguo Testamento, se pusiera el amor. Y el padre Valentín, que ese sí, un capo, decía no. Claro, Valentín estudió, es doctor en Sagradas Escrituras. Y me explicaba, porque el temor de Dios es el temor que nosotros le tenemos a nuestros viejos. No es que lo tengamos miedo, sino es el temor, no va a ser que yo le falle, para que diga, mira, el viejo era buena gente, pero mira mira lo que salió. El viejo era laburador y mira el hijo chorro que tiene. ¿Ves? Es el temor del respeto. Yo, si hago algo malo, el que va a sufrir es el viejo. Ese es el sentido del temor de Dios. Que llega a Jesús y dice, no, esto ya hay que ir mucho más allá. Es el amor de Dios. Y en esto se está jugando la preparación para Navidad. Insisto, estamos en el segundo domingo de Adviento. El Adviento tiene 4 domingos, o sea que estamos en la mitad. La Virgen María está próxima a dar a luz. La Virgen María ya está de camino. No sabemos a qué altura está entre Belén y Nazaret, pero va a paso firme. Y quiere que Jesús nazca en cada corazón, que Jesús renazca en cada familia, que Jesús impregne de vida todas las instituciones. En definitiva, Jesús sea lo que siempre fue, el Salvador del mundo. Si nosotros nos preparamos y configuramos nuestra vida en este sentido, estamos por buen camino. Ojalá por allí vayamos. Dicho esto, no sé si hay algún comentario por allí. Bueno, justo al respecto del bautismo, padre, re bien, porque la vez pasada me encontré con un vecino que, bueno, es de otra religión y justamente me decía, para ir el bautismo de ustedes no es válido, ustedes los católicos, porque solo un poquito de agua se tiran en la cabeza. Bueno, yo les suelo decir cuando bautizo a los papás y a los padrinos, ¿qué le parece si en vez de bautizarlos a estos niños, los enterramos? ¡Oh, padre! Entonces le pregunto, ¿por qué? ¿Y por qué enterrar? No. Bautizar significa poner bajo el agua. Enterrar significa poner bajo la tierra. Y el bautismo no es ni poner bajo la tierra ni poner bajo el agua. El agua solamente es un elemento sacramental. No voy acá a meterme con Santo Tomás de Aquino porque de hecho no recuerdo, pero lo importante aquí es la palabra que acompaña el gesto. Yo te bautizo. Eso se llama en la persona de Cristo. Es Jesús el que está bautizando, no yo. Yo solamente soy el medio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
yo no te estoy metiendo ni bajo el agua, ni bajo la tierra. Te estoy metiendo dentro del corazón de la Santísima Trinidad. Te estoy introduciendo dentro del mismísimo Dios. Ese es el sentido del bautismo. Más agua, menos agua. ¿Qué hacemos con un bebé que está dentro de una incubadora? No tengo bebé, no sé. Me tocó, estando en Montevideo, y me autorizaron excepcionalmente a tocarle la patita al guricito. Mojé el dedo y le toqué la patita. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es lo sensible. Es la gracia de Dios la que actúa. No es el mérito humano. Eso es lo que tenemos que tener claro. No soy yo. Es Jesús, es Dios. Cuando realmente estamos convencidos de esto y lo sentimos, la cosa cambia. Yo respeto mucho a los hermanos de otras confesiones y no le pido que se hagan católicos, pero que sean coherentes con su fe. De hecho, me llamaron ayer, antes de ayer, una pareja muy linda, la chica católica, el chico de una religión evangélica, que están queriendo casarse. Entonces, convenimos en que uno de estos días nos vamos a encontrar. Qué lindo esta experiencia de amor. Es la segunda vez que me pasa. La primera con una de mis hijas, Lore. Esta chica yo la conocí cuando ella tenía 6, 7 años. Yo recién había llegado a Cuba y eran todos de la catequesis. Y después se criaron conmigo y cuando se puso de novia, quien es hoy su esposo, ellos tenían 16 años. Ella tenía 15 y él 16. Y ahí se plantó la guaina y le dijo: vos seguirás siendo bautista y yo católica. Y es una linda, y él va a su iglesia bautista, ella va a su iglesia católica, y lo que lo vincula es el amor. ¿Y se pueden casar? Sí. Se hace un expediente por disparidad de culto o matrimonios mixtos y no hay ningún inconveniente. Se hace un expediente diferente, hay un juramento de por medio y adelante. Esto por ahí la gente no sabe, pero son mecanismos graciosos de la Iglesia. Cuando digo gracioso, no me refiero a la gracia propia que está en la Iglesia. Bien. Y respecto acá donde dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por eso, a eso iba. Es decir, el Antiguo Testamento está muy marcado por esto. El que no, chac, afuera. Sí. Y viene Jesús y dice, sí, está todo muy bien, pero hay que redimir, hay que liberar. Lo que está enfermo hay que sanar. Y lo que está sano hay que salvar. Dar otra oportunidad. Siempre. El otro día una abuela me dio Cuando vuelvo siempre la imagen del ladrón arrepentido. Es muy... ¿Qué hubiera... si cuando el ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí, Jesús le dice, macho, ¿qué puedo hacer por vos? Claro.
No, hoy va a estar conmigo. No le dice ya vos sos. No, hoy va a estar conmigo. Qué lindo. Y esto del árbol, la vez pasada charlando con una abuela, me dijo que le dio unos cintarazos al naranjo. Y justamente le pregunté por qué le pegaba unos cintarazos. Bueno, hay tradiciones, a propósito de lo que decíamos al comienzo de las culturas, que tienen estas expresiones que yo no sé hasta qué punto son simpáticas y hasta qué punto nos da algo de científico. Por ejemplo, qué sé yo, mi madrina decía que si no se cocinaba la mandioca ella le retaba. Y la mandioca cocinaba. No sé si... Bueno, para mí todo lo que cocinaba mi madrina era rico. Yo no sé si la mandioca ya se la había retado o no retado, pero son cosas que... Claro, y cuando escuchamos este pasaje bíblico me vino a la mente lo que me dijo la abuela, que no lo cortaba, pero le daba la oportunidad de que dé frutos con los cintarazos. Le pegaba. Bueno, por eso hay que ver. Hace un tiempo, hace ya varios años, yo integraba la Comisión de Misiones a nivel nacional en Cuba. Y estábamos reunidos y coincidió que vino al lugar donde estábamos reunidos un científico de Estados Unidos, matemático, y fuimos todos, algunos como el padre Castor, que es un matemático, él sí estaba ahí en su salsa, pero los demás estábamos ahí no sé para qué. Pero después cuando terminó la cosa y que, bueno, algunos se encontraron, el que hoy es el cardenal de La Habana, sacó un tema que iba más o menos en esta línea, que él le iba a preguntar y después dije, no, me quedé callado porque me iba a decir, vos ignorante que sabes de esto. Y me quedé callado. Nada hay escrito que diga que eso no da fruto, como tampoco que lo dé. Dejémoslo a la gracia de Dios, dejémoslo a que cada quien haga lo que haga. Yo no sé si vos recordás, allá por los años 90, por ahí, cuando hubo todo un fenómeno, el agua de Querétaro, donde supuestamente en esta Ciudad de México, en un lugar, había una fuente que brotaba agua que sanaba. Y había posturas de uno y otro lado. Y se le preguntó nada más ni nada menos que al doctor René Favaloro qué él opinaba al respecto. El doctor Favaloro era un hombre honorable, no era un hombre de fe, entre comillas. De hecho, cuando él muere pide que no haya ninguna invocación religiosa. Pero él dijo lo siguiente: si las ciencias médicas dicen hasta acá llegamos, no tenemos derecho a decirle a nadie, deje de hacer eso. Es inmoral. Y lo dijo el doctor Favaloro. Estas son las cosas que por ahí hacen linda la vida y también nos hace que la amemos y la cuidemos. Estamos en hora, vamos a invocar a Dios que nos perdone, nos bendiga y que por sobre todo nos prepare para esta nueva venida a nuestros corazones del Niño Dios. Que el Señor nos bendiga, bendiga a todo nuestro pueblo, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con otro chamamecito nos vamos a preparar la mesa.
Chau, chau. Yo quise ser distinto a los demás, dejar un mensaje a nuestra tradición, cantar un pasado, pintar un presente, desear un feliz futuro en aras de una canción. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios Supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza. Aunque me duela con cuchillo me tallaran, y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las farras, con acordeones y un recién llámame cero.